Queremos darle la bienvenida al módulo 6 del Diplomado Curso Integral de Salud de la Mujer, Perinatal, Niñez y Adolescencia con enfoques de curso de vida y atención primaria en salud. Este módulo constará de 2 tiempos. En el primer tiempo estaremos hablando todo lo que tiene que ver con anticoncepción y estará a mi cargo. Yo soy la doctora María Mercedes Pérez y seré la coordinadora de la primera parte del módulo 6. La segunda parte del módulo 6 estará a cargo de la doctora Eugenia Seckler, quien estará conversando todo lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual. Le damos entonces la más cordial bienvenida y esperamos sea de utilidad este módulo para su práctica diaria y además pueden con toda confianza utilizar este material didáctico que les puede ser de una herramienta útil para replicar la experiencia luego en sus diferentes centros de trabajo. Hablemos entonces de nuestra primera clase que tiene que ver con anticoncepción y lo primero que tenemos que tener claro es lo que son las estrategias de consejería o asesoría en planificación familiar. Y escúcheme, dije la palabra asesoría y aunque tengo escrito consejería, quisiera hacer aquí un paréntesis para explicar bien por qué utilizamos indistintamente a veces la palabra consejería y a veces asesoría. Realmente nosotros somos asesores más que consejeros, pero a la larga la mujer que va a pedir una información sobre planificación familiar, o ella con su pareja, o ella sola, o con su familia, quiere que también la aconsejemos. Entonces, por eso vamos a encontrar en la literatura, y cuando ustedes revisen la bibliografía y las referencias bibliográficas que le hemos aportado en el material didáctico que está en sus carpetas, pudiéramos encontrar algunos artículos que dicen asesoría y otros que dicen consejería. ¿Qué significa asesoría? Bueno, asesoría es que la mujer viene a nosotros, a nuestras consultas de planificación familiar, como dije, que lo ideal es que vengan con su pareja para que los dos también tengan el conocimiento y aporten, el hombre además sea parte de esa planificación familiar, no de una forma pasiva, sino de una forma activa. La asesoramos dándole información sobre métodos anticonceptivos, desde los naturales, porque dirán ustedes, pero ¿para qué sirven los naturales? Después vamos a hablar un poco también sobre lo que tiene que ver con la eficacia de los métodos anticonceptivos y a lo mejor ustedes dirán, bueno, los naturales no sirven, pero hay mujeres o hay familias que por su cultura, por su religión, no pueden utilizar métodos, por ejemplo, hormonales u otro tipo de métodos y nosotros somos responsables de darle información también de aquellos métodos que no son tan seguros, pero que algo le están aportando para su planificación familiar. Pero ¿por qué también hablamos de consejería? Porque muchas veces después que nosotros le hemos dado la explicación y le hemos puesto así como una bandeja de opciones de métodos anticonceptivos, igualmente ella y su pareja nos pueden decir, pero doctora o doctor, ¿cuál es el que usted más me recomienda? Efectivamente, pues uno va a tener que darle una ayuda en ese aspecto y decirle, mira, todo depende del perfil de usuaria como método anticonceptivo. Ejemplo, si tú eres una persona que tienes una buena memoria, eres muy organizada, sabes planificarte bien, a lo mejor una píldora anticonceptiva te va a resultar perfecto. Pero si tú por el contrario tienes muchas cosas en la cabeza, estás todo el tiempo con miles de actividades, pudieras tener el olvido de tomarte una píldora anticonceptiva a menos que la tengas en un lugar bien determinado y además lo coloques en una alarma en el celular, etc. Pero a lo mejor no es el método ideal. Entonces uno va por allí dándole consejería. Entonces por eso cuando vean asesoría y consejería como estrategia de planificación familiar es perfectamente válido. Entonces, en esta primera clase tenemos que llevarnos claro cuáles son los objetivos que debemos cumplir para sentir que hemos completado nuestra tarea en la parte de estrategia de consejería o asesoría en planificación familiar. ¿Cuál es uno de los objetivos? Definir realmente cuáles son esas estrategias que podemos utilizar para dar planificación familiar. Justificar las herramientas diagnósticas si son necesarias a la hora de indicar una planificación familiar. Ya veremos que básicamente no vamos a necesitar muchas herramientas diagnósticas, a veces ninguna, pero es importante también tener claro cuándo necesitamos algo para poder indicar ese método anticonceptivo y cuándo no. Y el último objetivo sería identificar los problemas que podemos encontrarnos cuando estamos haciendo esa asesoría o esa consejería y cómo los podemos solucionar. Y ahí veremos que una de las herramientas que utilizamos que es de mucho valor son los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, que también va a ser una clase que vamos a ver posterior a esta de las estrategias de consejería o asesoría en planificación familiar. Vamos a hacer solo un pequeño recordatorio porque probablemente ya en otros módulos hablaron mucho sobre derechos en relación a salud sexual y reproductiva. Debemos recordar que este término comenzó a utilizarse ya con más énfasis y se aprobó desde la Conferencia Internacional sobre Población y Derecho de las Naciones Unidas que se desarrolló en el Cairo en el año 1994 y que posteriormente fue ratificándose en diferentes reuniones de estas agencias internacionales como es las Naciones Unidas, asociado por supuesto a otras agencias como es el Fondo de Poblaciones, que es parte de Naciones Unidas, como puede ser también la Organización Panamericana de la Salud, la Organización
Organización Mundial de la Salud, etcétera, todos unidos en estas conferencias que allí pueden observar, van a confluir todas en la importancia y en el concepto y cuáles son esos derechos que hay en salud sexual y reproductiva. Y todo nos lleva al final al objetivo del desarrollo sostenible del milenio, que estamos en esa fase ahorita de tratar de completar, de alcanzar esos objetivos hasta el 2030, y en otra clase vamos a ver cuáles son, porque son importantes tenerlos en cuenta, sobre todo los que tienen relación con la salud sexual y reproductiva y con la salud general de las personas, y en especial y específico a nosotros que hoy nos compete, a las mujeres y a los niños. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos da un concepto sobre salud sexual y reproductiva y nos dice estado general de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad o dolencia en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Es muy similar al concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud de salud, pero aquí estamos asociando todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Y hay que llevarse bien en la mente esta frase que dice: todo ser humano tiene el derecho de disfrutar de una sexualidad libre, placentera y segura, sin coerción ni violencia. Y es uno de los objetivos del desarrollo sostenible del milenio, luchar para que la mujer tenga sus derechos bien establecidos, pueda ella misma defenderse de lo que pudieran considerarse situaciones de violencia de género. Hay una serie de organizaciones además involucradas, ONG, agencias internacionales de derechos, que hablan sobre los derechos sexuales y reproductivos y hacen escritos, y hay muchísimos derechos que se tienen que conocer y que se tienen que tener claros y enseñarle a la mujer cuáles son sus derechos. En ese caso, pues yo les voy a mencionar algunos de ellos, como por ejemplo la libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad, que puede ser recreativa, que puede ser comunicativa o que tiene una intención de reproducción. Respeto a las decisiones personales en torno a lo que es la preferencia sexual, respeto a las opciones de la reproducción, es decir, si una mujer no quiere tener hijos, no tiene por qué ser obligada a ella, y si los quiere tener, nadie puede tampoco evitar que lo haga, o una familia en general. La elección a su estado civil, lo mismo, no quiero casarme, quiero vivir en unión libre, pues ese es su derecho, o viceversa, si me quiero casar con todas las de la ley, ese es su derecho. Eso es perfectamente una parte de esos derechos. Libertad de fundar una familia, libertad de decidir sobre el número de hijos que quieren tener como familia, el espaciamiento entre ellos y la elección de los métodos anticonceptivos, en caso de no querer tener hijos o de alargar ese periodo entre uno y otro hijo, o métodos en todo caso que los ayuden a concebir porque pueden tener problemas de fertilidad. Eso también es parte de los derechos. El derecho al reconocimiento de aceptación de sí mismo, ya sea como hombre, como mujer y como ser sexuado, y la igualdad de sexo y género, o sea, libertad de elegir el compañero sexual, que parece mentira, pero hay culturas y hay países donde todavía la mujer no puede decidir con quién se va a casar, se lo escoge la familia, está ya predestinado a que su matrimonio arreglado y ella no decide con quién se casa. Eso existe en el mundo. Afortunadamente nosotros vivimos del mundo de este lado occidental y afortunadamente no lo vemos, pero pudiera estar ocurriendo en algunos casos puntuales. Entonces ese es un derecho también por el que tenemos que luchar. Y también elegir si se tiene o no se tiene relaciones sexuales, no puede ser obligado. Ahí es donde vamos mucho a hablar cuando, por ejemplo, la adolescente se ve muy presionada para iniciar relaciones sexuales tempranas por sus propias compañeras, por sus propios amigos, por lo que llamamos sus pares. Y también lo vamos a ver a veces impulsado o presionado por su pareja. Eso también es un delito y ella tiene derecho a decir no quiero tener relaciones sexuales, no quiero iniciarme en la vida sexual, tenga la edad que tenga porque no me siento preparada o no quiero hacerlo sin tener por lo menos la seguridad de estar protegida desde el punto de vista de prevención de un embarazo que no estoy buscando en este momento, o protección contra una enfermedad o una infección que me puede ocasionar una enfermedad a largo plazo que pueda afectar mi salud sexual y reproductiva. Entonces esos son muchos de los derechos, hay muchísimos más, ustedes los tienen en su carpeta donde hay referencias bibliográficas a todo lo que tiene que ver con derechos de salud sexual y reproductiva, y bueno, también que poco a poco se los lean y de esta manera también se empoderan como médicos y le pueden dar esa consejería o esa asesoría en derechos a la mujer. Comencemos ya luego de haber paseado un poquito por la parte de derechos con lo que es un asesoramiento o consejería en planificación familiar y cuándo es exitoso. Entonces, en principio diremos que un buen asesoramiento o una buena consejería en planificación familiar es la acción que ayuda a las personas a elegir y a usar el método que les resulte más apropiado para planificar su familia.
y que se debe adaptar a cada usuario. Cada usuaria es única, cada mujer, cada persona es única. No es que hay un método ideal para todos los usuarios, sino que hay un método ideal para cada persona. Y esa persona, dependiendo de su perfil, va a optar o va a escoger uno u otro, y además, dependiendo de su condición médica, si tiene alguna contraindicación a usar un método en particular, tendrá que escoger otro. Hay el método el que se va a adaptar a la usuaria y no al contrario. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Fíjense entonces, este tema de la planificación familiar lleva consigo lo que es el disminuir los riesgos de muerte durante los embarazos, durante el parto, durante el puerperio, porque si vetamos embarazos que no son intencionales, que no son planificados, que no son deseados, probablemente estamos llevando a una reducción de la mortalidad materna. Cuando no son deseados, probablemente o planificados o intencionales, bueno, en las adolescentes esto pasa muy frecuentemente. Puede ser que alguna desee su embarazo o quiera embarazarse, pero no es la norma. Y también en otros momentos, cuando la mujer está tratando de desarrollarse profesionalmente, no quiere tener un embarazo, entonces si se embaraza, para ella es una contrariedad y puede llevarla a cometer a veces acciones que ponen en peligro su vida, ir a realizarse un aborto en condiciones de riesgo, sobre todo en nuestro país, donde no tenemos una legislación que permita el aborto por elección, por decisión de la mujer, sino, bueno, bajo la condición específica de riesgo de muerte materna por el embarazo. Solamente tenemos eso en la legislación y de resto todos los abortos son penalizados. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de riesgo en las que un embarazo puede llevar a la mujer a una morbilidad o mortalidad importante? Uno es la edad, la otra es la paridad, el número de hijos que ha tenido, y por supuesto, si le sumamos alguna condición médica en particular, pudiera haber también mayor. Entonces, fíjense, con relación a lo que es la edad, anualmente aproximadamente mueren unas 70.000 adolescentes entre 15 y 19 años por condiciones relacionadas con el embarazo, con el parto y el puerperio. Muchas tienen que ver con estos abortos que son realizados bajo condiciones inseguras por personal no capacitado o por ellas mismas que hacen una práctica abortiva sin tener conocimiento y las puede llevar a una condición de riesgo importante por hemorragias o por infecciones con sepsis. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Más el riesgo de morir por una condición relacionada con el embarazo, el parto y el puerperio es 2 veces superior cuando la mujer se encuentra entre los 15 y los 19 años. Ya después de los 20 años este riesgo no es tan alto. Y cuando la mujer es mayor de 35 años también el riesgo se duplica, ya por otros factores relacionados con condiciones tal vez médicas que la ponen en riesgo. Pero si la adolescente tiene menos de 15 años, piense que el riesgo se quintuplica, o sea, 5 veces más riesgo de morir por una condición asociada al embarazo, al parto o al puerperio. También entonces el tener muchos hijos predispone a que cada embarazo puede ser un riesgo y tener una condición asociada que la lleve a tener o una morbilidad grave o morir por un embarazo, un parto o un puerperio. Cuando tiene más de 5, el riesgo se va a encontrar entre 1.5 a 3 veces superior a una mujer que tiene menos embarazo. Entonces es importante tener en cuenta esto cuando hablamos de asesoría y planificación. Esta imagen es muy gráfica porque vemos una mujer que tiene hijos pues que nunca ha conocido los métodos anticonceptivos y probablemente nadie le ha dado una consejería o asesoría, o bueno, vemos que por la vestimenta y tal es de una época donde tal vez todavía no habían aparecido los anticonceptivos, que aparecieron los anticonceptivos hormonales, comenzaron a aparecer o aparecieron por primera vez la píldora anticonceptiva en los años 60. Entonces, bueno, pero a lo mejor un poquito antes de los 60, pero que todavía, por supuesto, esos métodos anticonceptivos hormonales no habían llegado a gran cantidad de la población. Esta señora tuvo suerte porque tiene prácticamente creo que 16 hijos allí y no tuvo ninguna complicación aparentemente, pero ella todavía es una mujer joven y va a seguir teniendo hijos y cada vez que tiene un hijo con un periodo intergenésico muy corto, ella va a tener riesgo de una complicación y de morir. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? La Organización Mundial de la Salud recomienda que para poder tener embarazos saludables, primero que nada, a las adolescentes se les recomienda no comenzar a tener hijos antes de los 18 años. Lo ideal es después de los 18 años. Eso es lo que tenemos que aconsejarle cuando llega una adolescente a nuestra consulta, hacerle una buena consejería en el aspecto del riesgo que ella al embarazarse antes de los 18 años. Si tienes 15, tienes 14, tienes un riesgo muy elevado de tener complicaciones y morir por consecuencias relacionadas al parto, al embarazo, al parto o al puerperio.
También una recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que entre un embarazo y otro, o sea, si se ha tenido un bebé ahorita, ¿cuánto deberíamos esperar para tener otro? Lo ideal es 24 meses y es un periodo intergenésico que se considera saludable. En esos 2 años la mujer se ha recuperado, su organismo se ha recuperado, tiene un bebé que está amamantando, por supuesto lo puede amamantar con tranquilidad y ese bebé ya con 2 años, ya para 3, probablemente ya puede estar al cuidado de otras personas y la mamá pudiera, si desea tener otro bebé, hacerlo en ese momento. Con relación a si ella tuvo un aborto, cuánto debe esperar para el próximo embarazo, lo ideal entonces lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que espere por lo menos 6 meses. Si espera un poquito más, mejor, pero por lo menos mínimo 6 meses. Y veamos, por ejemplo, a estudios que nos hablan de ese riesgo de tener un resultado adverso en la salud después de intervalos muy cortos entre un embarazo y otro. Este es un estudio que realizó el doctor Condes Agudelo y sus colaboradores, donde vemos muy claramente cómo, por ejemplo, los resultados adversos en relación a tener un aborto inducido posteriormente a un embarazo que ocurre luego de haber nacido un bebé, se vuelve a embarazar a los 6 meses. Entonces, fíjense, 650% el riesgo aumentado de un aborto inducido. Por supuesto, yo me imagino, nos imaginamos, hay estudios que lo dicen, que la mayoría de las mujeres que acaban de tener un bebé no quiere otro bebé ya estar embarazada otra vez en 6 meses y tener un bebé en un año, que nacería su otro bebé, todavía tiene un bebé en embarazo que está cambiándole pañales, que le está dando su lactancia, que tiene que hacer múltiples tareas, y a lo mejor tiene otros bebés, no quiere otro embarazo. Entonces allí el riesgo de aborto inducido es alto y como sabemos en toda Latinoamérica y el Caribe, el aborto por elección, el aborto permitido legalmente no existe prácticamente en ninguna legislación, pocas lo tienen y por supuesto, bueno, ellos pudieran ir allí con seguridad, pero la mayoría va a ir a sitios donde le van a practicar un aborto con un riesgo mayor de un proceso de infección o de una hemorragia y allí pues a la muerte puede haber muy poco. El aborto espontáneo también está asociado a esos periodos intergenésicos cortos, imagínense, 6 meses ya está embarazada, el riesgo de un aborto es 230% mayor. También la muerte del recién nacido, la muerte materna, fíjense, 150% la muerte materna, tener un parto pretérmino, que el bebé nazca muerto, también un 60%, que tenga bajo peso nacer 60%. Lo mismo ocurre si el embarazo que tuvo un aborto y estaba embarazada antes de los 6 meses recomendados por la OMS y ve que también se aumenta el riesgo de que el bebé que nazca tenga bajo peso, que la mamá tenga anemia y que haya partos pretérmino. Entonces todo esto es importante tomarlo en cuenta y este estudio se lo coloqué en la bibliografía para que lo lean con calma. Está tanto en español como en inglés, esta es parte de ese trabajo, donde refleja también los riesgos del embarazo dependiendo del tiempo intergenésico que ha pasado entre un embarazo y otro con un bebé a término. Entonces ahí pueden ver lo que es la mortalidad, que es una de las que nos llama más la atención, que fíjense que si el embarazo se presenta antes de los 5 meses de haber tenido un bebé, el riesgo de muerte para la madre es casi 3 veces superior al que se hubiera esperado, por lo menos unos 2 años, como podemos ver aquí. Entonces el riesgo relativo es mucho más. Así que bueno, entonces teniendo en cuenta estos factores importantes a tomar en cuenta para entender por qué es importante la planificación familiar, vamos a tener a esa mujer en la consulta con su pareja o sola, como generalmente viene. Pero como digo, siempre es recomendable que venga acompañada de su pareja porque tiene que haber una participación activa del hombre en esta consejería o en esta asesoría. Entonces ella preguntará con qué me cuido, cómo me cuido, qué puedo usar y allí en la gráfica vemos una cantidad de opciones que le podemos brindar y que tenemos que explicarle. Por ejemplo, si ya tiene un bebé y está amamantando, cómo funciona el MELA, cómo es eso de la anticoncepción por lactancia materna exclusiva. Eso lo vamos a ver ya con más detalle en la clase de anticoncepción natural. Igualmente los métodos de barrera, la importancia de utilizar no solo un método hormonal, sino la importancia de los métodos de barrera, sobre todo si no tienes una pareja estable, si cambias de pareja más o menos de forma rutinaria. Entonces ahí entran los adolescentes. Indudablemente que ustedes acaban de pasar por ese módulo de adolescencia, ya saben las características de un adolescente, cómo se comporta y cómo asume los riesgos. Básicamente tiene una intención de hacer lo que va a hacer sin pensar en los riesgos. Entonces allí tenemos que también hacer énfasis en lo que es la protección de infecciones de transmisión sexual, que posteriormente en la segunda parte de este módulo también van a tener muchos conocimientos al respecto.
Y bueno, es importante para nosotros tener claro, para también explicárselo a nuestras usuarias de métodos anticonceptivos, cuáles son los más efectivos y cuáles son los menos efectivos, porque de repente ella y su pareja quieren utilizar coitus interruptus. Mira, perfecto, puedes utilizar coitus interruptus si ese es el que a ti te parece. Yo lo he usado mucho tiempo y me ha ido bien, bueno, perfecto, pero bueno, uno le debe hablar de cuáles son los riesgos por ser un método poco efectivo o menos efectivo que uno más altamente efectivo. Pero ella no quiere usar ningún hormonal, entonces usamos el que ella decida, pero siempre dándole el conocimiento, como decimos en la consejería o la asesoría, de cuáles son más seguros y cuáles son menos seguros. Entonces en este gráfico vemos cómo los implantes, los dispositivos intrauterinos son altamente seguros comparados con una esterilización quirúrgica. Entonces hay mujeres que dicen, yo quiero esterilizarme, yo quiero que me hagan una esterilización quirúrgica. Y tiene métodos tan seguros como la esterilización quirúrgica sin necesidad de ir a un quirófano. Entonces, como son los implantes y son los dispositivos intrauterinos. ¿Por qué son tan seguros? Porque no dependen de ella para ser efectivos. Básicamente funcionan porque están allí y no dependen de que ella se tome una píldora todos los días o se inyectó mensual o se inyectó trimestral, porque allí ya empieza a ver las fallas del método por olvidos, por falta de colocarse el método en el momento que correspondía, por no tomarse la píldora a la hora o perder 2 o 3 píldoras y olvidarse. Entonces allí empiezan las fallas, porque las píldoras son también muy seguras, es decir, cuando se usa de manera perfecta, la manera perfecta es que no influye ningún factor relacionado con la mujer. Vemos cómo son altamente efectivos, todos estos son altamente efectivos hasta las píldoras, inclusive los preservativos, los condones masculinos también son altamente efectivos, pero cuando dependen de la mujer o de la pareja, de los preservativos, vemos cómo el uso que se llama típico en este caso va a hacer que tenga muchísimo más fallas el método. Y así sucesivamente. Ese coito interrupto que lo comenté anteriormente va a ser poco efectivo en cierta forma y más porque el uso típico lo lleva a ser más inefectivo totalmente. Entonces los permicidas, que bueno, poco hay en Venezuela, permicidas generalmente vienen asociados al preservativo o al condón masculino y sin embargo hay algunos como el Neofor, que es un herbicida que viene en forma de óvulo, que lo hubo en Venezuela hace muchos años, pero no, miren, la eficacia es muy baja, entonces no, de los menos recomendados indudablemente. Y así, pues mira, el método del calendario, del ritmo, también lo vamos a ver en las clases más adelante cuando hablemos de métodos anticonceptivos naturales, vemos que también con el uso perfecto todavía tiene fallas y con el uso típico pasamos de fallas. Por ejemplo, un método que no vamos a recomendar en un adolescente, primero porque no están pendientes de que, mira, me viene la menstruación, de anotar y ver cuál es el ciclo y estar ahí como bien regular, además no tiene menstruaciones regulares en los adolescentes en principio, sus primeros años menstruales siempre van a ser irregulares, entonces este método no es una opción. Entonces allí van ustedes observando cómo poco a poco nosotros podemos ir orientando a nuestras pacienticas, a nuestros usuarios de planificación familiar y a sus parejas sobre cuáles son los métodos ideales y cuáles son los más efectivos. Aquí también lo podemos ver en cuanto a porcentaje de eficacia. Todo esto lo tienen ustedes entonces en su bibliografía de cuáles son los más efectivos, por qué son más efectivos y cuáles son los menos efectivos. Ahora, algo muy importante, y esto es probablemente una de las barreras más difíciles a vencer en lo que son los proveedores de salud, que es que no quieren darle un método anticonceptivo a una paciente si no están 100% seguros que no está embarazada. Y está bien, indudablemente tenemos que descartar el embarazo antes de indicar un método anticonceptivo, pero hay formas muy sencillas de descartar el embarazo sin tener que ir a pedir una prueba de embarazo o hacerle una ecografía, porque son gastos adicionales y es posible. Si, dígame, no tiene para comprar sus alimentos para hacerse una prueba de embarazo, probablemente tampoco va a tener, o para ir a hacerse una ecografía, a lo mejor nosotros se la podemos hacer porque en el centro donde trabajamos lo tenemos, y a lo mejor también podemos hacerle una prueba de embarazo. Bueno, queremos estar seguros y lo tenemos y no le va a costar nada al paciente, no importa, se lo podemos hacer, pero imagínense que no tengamos ninguno de estos recursos y la mujer no lo puede hacer, su pareja no tiene tampoco para apoyarla, o no tiene, ninguno de los dos tiene los recursos, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es una serie de preguntas cuando estamos elaborando nuestra historia clínica, donde aparte de todo vamos a descartar condiciones de riesgo para un método anticonceptivo en particular, que son los criterios de elegibilidad de la OMS, y luego, por supuesto, las preguntas para descartar el embarazo. ¿Cuáles son esas preguntas? Fíjense, usted le va a preguntar, ¿has tenido un bebé hace 6 meses y estás dándole lactancia materna exclusiva y no has visto la menstruación? Esa mujer probablemente está protegida por el método anticonceptivo, la lactancia materna exclusiva. Pero eso tiene que estar bien claro, que es exclusiva, que no le da ni agüita al bebé. Esa es una de las preguntas clave.
La otra es, ¿no has tenido relaciones sexuales desde que tuviste la última menstruación? Y ella le contesta afirmativamente, no tengo ya 2 meses que no tengo relaciones, no he tenido, mi pareja está de viaje, que son como una hora que se lo digan. Entonces uno básicamente tiene la seguridad que no está embarazada. ¿Has tenido un bebé en las últimas 4 semanas? Tiene un mes que tuvo un bebé, no va a estar embarazada, eso es probable, muy raro. ¿Sí? Normal, es un método anticonceptivo. ¿Has tenido una pérdida has tenido un aborto reciente en los últimos 7 días? Ahí también le podemos dar su método anticonceptivo. En ese mismo instante, antes de que se vaya a la consulta. Su última menstruación comenzó hace menos de 7 días. Esa mujer también es candidata que le coloquemos y le demos su método anticonceptivo en ese mismo momento. O viene utilizando método anticonceptivo seguro de manera sistemática y correcta y ella está segura de que no está embarazada. Hacemos estas preguntas que son básicamente muy sencillas y en alguna de ellas obtenemos la afirmativa, el sí, pues nosotros le podemos dar su método anticonceptivo, dígame si ella va a usar una píldora anticonceptiva y la tenemos allí, pues se la podemos dar, o le vamos a colocar un dispositivo intrauterino o un implante subterráneo. Lo importante es lo que llamamos, que lo usamos mucho en los adolescentes, que es el quick start. En inglés, que significa en español, comenzar ya, comenzar rápido. No va a dejar que la mujer, adulta o adolescente, se vaya de nuestra consulta sin el método. Y aquí debemos recordar también la importancia de esa anticoncepción inmediata o eventos tétricos. No nos debería llegar la mujer a planificación familiar que tuvo un parto hace menos de un mes, y salió del hospital sin ese método anticonceptivo, cuando hoy es una política prácticamente del Estado de que se coloque un método anticonceptivo antes que la mujer abandone el centro de salud. Y se están distribuyendo en grandes cantidades y hay que hacer también un poco de apoyar como proveedores de salud con este plan de anticoncepción inmediata o eventos tétricos. Entonces, si ella respondió que sí a cualquiera de estas preguntas, nosotros tenemos la seguridad de que no está embarazada y podemos colocarle un método anticonceptivo o dispensarle un método anticonceptivo. ¿Cuáles son los elementos claves para decir que hemos hecho un asesoramiento exitoso? Fue bueno ese asesoramiento y esa consejería. Primero que nada, nosotros tenemos que ser como proveedores de salud muy respetuosos con nuestros usuarios de planificación familiar, al igual que cualquier otro paciente. Vamos a ayudarlo a que se sientan cómodos, si ella esté sola o esté con su pareja, permítale que esté su pareja. Claro, ahorita estamos en una situación de pandemia que tenemos que restringir la entrada de pacientes a las consultas y a lo mejor las consultas de planificación familiar inclusive están muchas cerradas, estuvieron cerradas por la pandemia y por las cuarentenas radicales. Pero sin embargo, cuando esto pase o antes de que esto pasara, deberíamos habernos sentado a hablar y conversar con tranquilidad con esta pareja, o con esta muchacha, o con esta señora que viene a la consulta a pedirnos esa asesoría. Hay que dejar que ella nos explique sus necesidades y hacerle una buena historia clínica, preguntarla, escucharla, qué es lo que ella cree que necesita, que pudiera ayudar más en la anticoncepción, que de allí es que nosotros vamos a darle el método anticonceptivo o a dispensarle el método anticonceptivo. Siempre hay que usar, por supuesto, un lenguaje sencillo que nos pueda entender y darle las instrucciones claves. Hay que explicarle muy bien. Si ella decide, mire, yo quiero una píldora anticonceptiva, explicarle muy bien, no solo escribírselo, hay que escribírselo en el récipe, no solamente decirle, aquí está el récipe con el anticonceptivo que vas a tomar. Muchas gracias, feliz tarde. Tiene que estar escrito claramente cómo se va a tomar el anticonceptivo, cuándo lo va a iniciar, cómo se lo va a tomar, cuánto tiempo se lo va a tomar, cuándo debe hacer una pausa para que le venga la menstruación, cuándo vuelve a comenzar la siguiente caja. Eso tiene que estar muy claro porque ahí es donde fallan mucho las usuarias de anticonceptivos, sobre todo los orales. Y fallan porque nosotros como proveedores de salud no le dimos las instrucciones claras. Entonces es importante decirle, usted va a comenzar. Si nosotros sabemos que ya no está embarazada, usted le puede decir, usted puede comenzar hoy mismo su método anticonceptivo, si usted lo desea. Ahora, la otra opción es que usted espere que le venga la menstruación y el primer día de la menstruación usted comienza su píldora anticonceptiva. Algunos dicen, bueno, tiene opción de hasta el 5.º día de comenzar, pero mientras más pronto lo comience, más pronto usted estará protegido. Entonces, si la va a comenzar en inmediato, va a comenzar por la píldora que dice el día de la semana. Me parece que las píldoras tienen los blister, algunos con días de semana, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Entonces, ella busca el que corresponde a ese día. Hoy es martes, bueno, comienzo por la de martes. Y voy a seguir tomando mi blister hasta terminar, que se me va a acabar un día el lunes. A partir de ahí yo tengo que explicarle qué va a hacer. Tiene una cajita de 21,
ella tiene que tener una pausa de 7 días. Y hay que explicarle que en esos 7 días, porque les preocupa, en esos 7 días ella va a tener una menstruación, que hay que también decirle que cada vez va a ser menos cantidad y menos días, pero que en esos 7 días también tiene protección anticonceptiva. Eso es importantísimo decírselo, porque algunas mujeres abandonan el método porque la menstruación le viene muy escasa, piensan que eso es dañino. O imagínense si toma uno que es continuo, que no tiene descanso, como un progestágeno, y no ve menstruación, pues ella le preocupa. Y si usted no le dijo que eso es algo normal y que es beneficioso y que no tiene ningún riesgo para su salud, ella lo va a abandonar. Entonces ahí es donde la adherencia al método también depende mucho de nosotros como proveedores de salud. Entonces explicarle muy bien. Luego, por supuesto, hablar que los métodos anticonceptivos pueden tener efectos secundarios, sobre todo los que son hormonales o los dispositivos intrauterinos, pueden tener efectos secundarios, los mismos métodos de barrera, como los condones, pudiera haber alergias al látex o al espermicida que tienen el preservativo. Entonces esas cositas hay que también explicarse. Que los métodos anticonceptivos, pues algunos, pues la píldora, si usted dice por la píldora, pudiera causarle algo de gastritis o epigastralgia. Entonces, si ella ya tiene un problema de gastritis, no deberíamos recomendar la píldora. Y ahí es donde viene la parte de la consejería. Mira, esta píldora, viste que tú tienes una gastritis, la recomendación no es la vía oral. Si la paciente, por ejemplo, imagínense, le hicieron una cirugía bariátrica, las píldoras anticonceptivas no las puede tomar porque no se van a absorber como deberían y, por supuesto, la falla del método va a ser muy importante. Entonces, todo esto va dentro de la consejería y la asesoría. Ella, por supuesto, hay que respetarle lo que decida. Ella decidió, usted quería que se pusiera un DIU. Yo no me quiero poner un DIU, yo no confío en el método. Y a pesar de que usted le dijo todas las bondades que puede tener un dispositivo intrauterino, ya no quiere un dispositivo intrauterino. Ella quiere un implante. Y ella, usted le dice, bueno, es su decisión. Nosotros no la podemos forzar a que no te tienes que poner un dispositivo intrauterino. Eso ya es ir contra sus derechos. Y por supuesto eso pudiera estar hasta penalizado por violencia. Violencia ahí en la consulta. O sea, hay que evitar eso. Usted no tiene un implante para colocarle y ella no se quiere colocar un DIU. Usted simplemente le dice, bueno, bueno, si tú lo puedes adquirir o puedes ir a otro lugar donde lo tengan y entonces usted le da una referencia para que vaya, pero nunca la presiona a usar el método que usted tiene allí o que usted cree que es el que mejor le va a ir. Esa es su decisión, la decisión de ella y su pareja si está allí y su familia. Ahí no podemos nosotros meter. Es importante que antes que la usuaria abandone el consultorio nos explique qué fue lo que entendió para ver si está clara con lo que va a hacer con su método anticonceptivo. Sobre todo cuando estamos hablando de píldoras anticonceptivas porque tienen tienen el bemol de que tienen que tomárselo tal hora, todos los días, por 21 días, y luego 7 días de descanso. Esas instrucciones tienen que quedarle claras y es bueno decirle a ella, repítame lo que usted entendió. Y usted va a ver que muchas veces no entendió nada. Y usted le vuelve a explicar y le vuelve a pedir, por favor, explíquemelo, a ver si lo entendiste. Y hasta que ella no lo comprenda claramente, usted no la deja ir de la consulta, ¿verdad? Eso es importante. Y siempre invitarla a regresar, por supuesto, para sus chequeos ginecológicos anuales y ante cualquier duda con el método anticonceptivo que ha escogido y si ha tenido, por supuesto, algún efecto secundario que considere importante, que se comunique con nosotros, ya sea por vía telefónica, si tenemos esa opción, vía correo electrónico o que ella venga al centro de salud. Igual, repito, estamos en pandemia, a lo mejor no puede ir a la consulta porque hay una cuarentena radical, no puede desplazarse, entonces démosle la opción de escribir un correo electrónico, de una llamada telefónica o de un mensaje de texto para que ella pueda comunicarse con nosotros y uno quedarse tranquilo de que si le pasa algo por el uso de su método anticonceptivo no lo va a abandonar. Primero nos va a consultar qué le pasó esto, me dio un poquito de cefalea, me siento un poquito cansada, me bajó la libido. Entonces todo eso uno lo puede también asesorar. Hoy en día las consultas online están a la orden del día. Entonces no debemos dejar de darle opciones a nuestras usuarias de planificación familiar, a nuestros usuarios de planificación familiar. Entonces, si ella quiere algún método en particular, se le da su método, se le explican los beneficios, los efectos secundarios y allí vamos a hacer como este flujograma de ver qué hacer. Si ella quiere algún método en particular, la respuesta es no. Ella quiere tener más hijos. Entonces, si ella quiere tener más hijos, pero no sabe qué usar, no le puede recomendar. Pues mira, todo depende si tú quieres un método anticonceptivo a largo plazo o quieres algo más seguro, no deseas tener más hijos, entonces pues tiene las opciones de una esterilización quirúrgica para ella o una vasectomía para su pareja, si no quiere tener más hijos. Ahora, si los quiere tener, pero no ahora, entonces ahí vamos a las opciones de si quiere un periodo interginésico largo. En ese caso le colocamos como opciones el dispositivo intrauterino, ya sea el implante de cobre o el
que viene con levonorgestrel, que es el hormonal y el endosectivo, o le podemos también recomendar un implante subdérmico. También le podríamos recomendar aquí acetato de hidroxiprogesterona de depósito trimestral, pero a lo mejor ella prefiere algo que la deje tranquila por un tiempo. O sea, no necesito estar pendiente porque tengo muchas ocupaciones, tengo que estar pendiente del bebé o de los niños y trabajo y todo eso. Yo quiero estar tranquila. Entonces, tranquila, o es un DIU o es un implante. Y ella se va tranquila. Entonces, es importante que le hagamos esa buena recomendación. Y bueno, para nosotros, para nuestro consumo interno, tener presente lo que son los criterios de elegibilidad médicos de la Organización Mundial de la Salud, que tienen que ver con todas situaciones médicas que se nos pudieran presentar o situaciones particulares que se nos pueden presentar, como una usuaria que viene a planificación familiar y qué podemos hacer. Entonces recordar que son 4 categorías, lo vamos a ver en la próxima clase, pero a manera de cómo de abre boca a esa clase, tenemos las categorías son, categoría 1 es aquella situación en la que no existe ningún tipo de restricción para usar un método anticonceptivo. La categoría 2 es aquella situación en la que en general las ventajas de utilizar el método van a superar los riesgos teóricos y demostrados del mismo. La 3 es una situación en que por lo general los riesgos teóricos o demostrados van a superar las ventajas de utilizar el método. Y la categoría 4, situación en la que el uso del método anticonceptivo en cuestión constituye un riesgo inaceptable para la salud. En resumen, categoría 1 y categoría 2 podemos utilizar el método, categoría 3 y categoría 4 no deberíamos usar el método. Entonces, eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase de la primera parte del módulo 6. Y algo importante, porque aquí también tenemos que ir rompiendo un poquito de paradigmas, esas barreras que nosotros mismos a veces como proveedores de salud nos colocamos. Y este cuadro es muy importante a tenerlo en cuenta, que nos lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y lo podemos encontrar también dentro de los criterios de elegibilidad de la OMS, que tiene que ver con qué le vamos a hacer a esa usuaria de planificación familiar para recomendarle un método anticonceptivo. Cuando hablamos, hay categoría A, B, C y D. La categoría A dice que es imprescindible e importante para el uso seguro del método hacerlo. Y aquí que nos dicen que es importantísima para cualquier método anticonceptivo la anamnesis detallada. Esa historia clínica donde vamos a conocer el perfil de esa usuaria y si tiene alguna condición particular o médica que nos pueda contraindicar alguno de los métodos anticonceptivos. Entonces, fundamental. El examen pélvico, fíjense, categoría C para anticonceptivos orales combinados, para implantes y para los progestágenos solo. Es categoría C. ¿Qué significa que es categoría C? Que es apropiado como una medida preventiva de salud, o sea, ya si ella viene además para hacerle su chequeo, tomarle su Papá Nicolau, etcétera, pues lo hacemos. Pero no es necesario para indicarle estos métodos hormonales. ¿Para cuándo sí es imprescindible? Bueno, vamos a colocar un dispositivo intrauterino. Aquí, por ejemplo, están poniendo el endosectivo con levonorgestrel, pero también para la TECOR es imprescindible porque primero tenemos que evaluar ese útero, el tamaño del útero, la posición del útero para colocar con seguridad el dispositivo intrauterino. Y ver, por supuesto, que no tenga una lesión en cuello sospechosa de una malignidad que indudablemente nos va a contraindicar el uso. La presión arterial, que dice categoría A para los anticonceptivos combinados, hormonales combinados, cualquiera de ellos, orales, inyectables, etcétera, combinados, tenemos que tomar la presión arterial. Y para el resto, bueno, es C, lo puede hacer, pero no es imprescindible para solo progestágenos ni para los dispositivos intrauterinos. Y para implante es B, dice se recomienda, pero puede que no sea necesario para todas las pacientes. Una adolescente tal vez sana no va a necesitar que le tomemos la atención. Si lo tenemos, lo queremos hacer como parte de nuestra historia clínica, perfecto. Luego tenemos el examen mamario. Bueno, fíjense, el examen mamario es categoría B para los combinados. Igual vuelvo aquí, la adolescente probablemente no sea necesario, una mujer ya de 35 en adelante tal vez sí. Para los solo progestágenos, los solo implantes y el DIU con levonorgestrel sí se recomienda hacerlo para, digamos, como una medida preventiva de salud, pero no está tampoco relacionado con la seguridad del método, o sea que pudiéramos también obviarlo en ciertos casos. Laboratorios de rutina, fíjense, categoría D, no es necesario pedirle ningún tipo de examen, a menos que quiera pedir exámenes por otras razones, pero no es absolutamente necesario. El ecosonograma pélvico, tampoco. Categoría D para todos los métodos hormonales, excepto para el dispositivo intrauterino, sea de cobre o sea de levonorgestrel. Instrucciones del uso del método e información sobre los patrones de sangrado, categoría A para todos. Por supuesto que hay que darle la asesoría a la consejería, todo lo que son los efectos secundarios, incluyendo esto de los sangrados irregulares, sean frecuentes o sean infrecuentes. Así que vamos a hacer una buena historia y vamos a recomendar sobre todo lo que dice categoría A y B, solo en algunos casos. La C y la D quedan como solo a criterio de nosotros, pero no son necesarios.
Aquí entonces terminamos nuestra primera clase de asesoría y consejería de métodos anticonceptivos. Los espero para la segunda clase, que es de criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud para los métodos anticonceptivos. Espero haya sido de utilidad esta clase y todas las dudas que puedan generar pueden hacerlo preguntas a través del foro o directamente a sus tutores académicos que ya los tienen asignados. Feliz día para